Mi tía era una bruja. ¿Qué tal? Te mando lo que me tocó vivir hace ya mucho tiempo. Esto pasó más o menos en 1945. Recuerdo que era octubre, mediados de octubre. Regresaba de una tarde de varios pulques. Venía del centro de San Pablo y me dirigía a mi casa. Yo vivía detrás del Cerro del Perico, así que era una buena caminada. Eran alrededor de las 2 de la mañana, madrugada del domingo. Aunque eran ya altas horas de la noche, se podía ver bien, gracias a la enorme luna llena de ese día. Entre mi borrachera, recuerdo haberme detenido un instante a la altura de lo que hoy es la estación de bomberos, solo para mirar por un momento hacia arriba y apreciar un rato a la luna, que se veía increíble. En fin, después de eso seguí caminando rumbo a mi casa. Antes no había muchos caminos por donde yo vivía, solo había senderos entre las milpas, hechos por la misma gente que vivía por esos rumbos. Estaba a unos 200 metros de llegar a mi casa, cuando de repente pasa frente a mí algo que parecía un guajolote, pero más grande, y con pocas plumas. La verdad, no recuerdo cómo reaccioné, solo me acuerdo que me miró por unos segundos y siguió su camino entre la milpa, como si no me tomara importancia. Sentí un escalofrío. Apresuré el paso rumbo a mi casa. También pensaba en lo que había visto. Rápidamente llegué a una conclusión. Para mantener la calma, pensé que pudo haber sido un guajolote normal, que simplemente se perdió y por eso deambulaba apresurado. Y lo vi distinto por mi borrachera. Sí, eso debió ser, pensé. Por fin llegué a mi casa. Era como varias casas de esa época, construida de adobe y teja. Una casa pequeña en donde vivía mucha gente. Eso sí, con un patio enorme. Ahí estaban los saunas de los puercos, los corrales de los pollos y al fondo un cuartito que funcionaba como una cocina de leña. Entonces, me fui directo a la cocina para ver si había algo de comer. Luego solían dejar gorditas de manteca en la mesa. Ahí andaba yo comiendo un poco, olvidando lo que me había pasado minutos antes. Fui por un tarro de barro para servirme un poco de agua. Ya estando de regreso en la mesa, con un movimiento torpe tiré el tarro por accidente. Lo que vi al agacharme me dejó paralizado. Sentí como si mi cabeza se inflara. Estaba sobrio en un instante de lo asustado que me sentí, pues mis ojos estaban viendo un par de brazos y un par de piernas humanas. Sí, como lo leíste. Acomodados como si fueran leña. De repente me paralicé como cuando se te sube el muerto, pero estaba con los ojos abiertos. En un instante vi cómo se paraba frente a mí aquel guajolote que había visto antes. Enseguida me empezó a dar mucho sueño. Creo que perdí el conocimiento. Por la mañana desperté en el mismo lugar. Le fui a decir a toda mi familia lo que me había pasado, y solo se burlaron, diciendo que eso me pasaba por borracho. La hermana de mi abuela que vivía con nosotros se rió y me dijo que me había encontrado con una bruja. Nadie dijo nada, como si solo lo hubiera escuchado yo. Ella en ese momento ya era una señora grande, como de unos 80 años. Se me acercó más y me dijo: "No andes por ahí tú solito, en estos días de luna llena. Es muy peligroso". Me sonrió y se fue. En ese momento solo sentí miedo, pues empecé a pensar muchas cosas. Después de esto y con el pasar de los días, el susto fue pasando poco a poco. Algunos años después, aquella viejita se enfermó de gravedad. Un día me habló para que le llevara un poco de agua. Ya estando a solas me dijo lo siguiente: "Tú me viste aquella vez, condenado chamaco. Viste algo que no debiste haber visto. Pero ni modo. Era yo, mijo. Yo me podía transformar, pero antes de hacerlo me tenía que quitar las piernas y las manos. Esto solamente pasaba en días especiales. Fui bruja, pero una bruja cabrona. Hice lo que hice y no me arrepiento". Yo solo la seguí escuchando y me quedé sorprendido. La mayoría de las historias que me habían contado eran ciertas de alguna manera. Fue así como supe que mi tía era una bruja.
Hoy en día ya no se habla mucho de estos temas. Por eso decidí mandarte esta historia. Pueden creerla o no, pero una cosa sí les digo. Cuídense. Cuídense mucho en estos días de luna llena. ¿Qué les pareció la historia que nos mandó este seguidor? ¿Tú has tenido una experiencia paranormal de este tipo? Házmelo saber aquí abajo en los comentarios. Esto fue Lo que el pueblo cuenta.